Para mí es no solo un honor, como se suele decir, sino un gusto, un placer contribuir de alguna manera a este debate, a este diálogo, a esta apertura de los temas y ponerlos en nuestro contexto, con todo lo que también tiene que ver con las trayectorias históricas, con dos invitados que desde perspectivas de repente diferentes, pero que se entrelazan, vamos a poder platicar, dialogar, y no solamente, bueno, no se trata de digamos, de filosofar en el sentido de poder reinventar, sino justamente reinventarnos juntos, ¿no? A partir de lo que discutamos acá. Entonces, yo, bueno, primero que nada, presento a quienes nos acompañan y que es Ingrid Urgelles, ¿no? Para que no lo pronuncie mal, y bueno, Federico Bonazo, que son mexicanos, conosureños, chileno-argentinos, chilenos marcianos, chilenos argentino reno, ¿no? Otra cosa que, ¿qué importa la nacionalidad cuando uno está en donde tiene que estar? Y justo, que esa es una perspectiva de la que yo creo que vamos a poder hablar hacia el final de esta mesa, a mí me gustaría, bueno, aparte de ya haberlos presentado, pues pedirles de favor, y esta es la idea de esta mesa. A diferencia de otras que, decía yo, se están llevando a cabo en muchas partes, ¿no? Que van. Aquí lo que queremos es conversar, dialogar, intercambiar y poder poner desde nuestras propias perspectivas por qué este tema es relevante y por qué este tema nos toca, directa o indirectamente, ¿vamos? Y en ese sentido, bueno, pues obviamente, por eso estoy tan contenta de que Ingrid haya aceptado ser, digamos, quien lleve la batuta en el sentido de la discusión, porque tiene digamos, él no solo deja el conocimiento, toda esa posibilidad de intercalar también a nuestras sociedades, y eso es lo que más nos gusta. Y por eso le doy la bienvenida, a todos los que a los cientos que nos acompañan aquí, los que están allá afuera, por favor, calma, ¿no? Podrán entrar por bloques y no hay problema, ¿no? Porque se salen unos y entran otros. Entonces, dicho esto, y aunque es un acto hipersolemne, no lo es para nosotros, porque al final también constituye un día de fiesta en el sentido de que marca esa venganza de la historia, de poder decir y ver esas imágenes maravillosas del Chile hoy, que la verdad que enchinan la piel para cualquiera, ¿no? De decir, bueno, la historia se la cobra, y la cobra a nuestro favor. Y dicho eso, Ingrid, bueno, ¿qué te puedo decir? Besos, abrazos, te doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Leticia Calderón, por esta invitación, al Instituto Mora por recibirnos. Y por supuesto a mi compañero de mesa del Cono Sur, que va a ser muy útil para esta conversación. Dice que me va a preguntar, pero yo también le voy a hacer preguntas, para que sea ahí. Y a propósito de esta invitación que hablamos con Leticia, efectivamente hoy es un día en que se conmemora, no solo en Chile, sino que en casi todos los países, digamos, latinoamericanos que tienen cierta relación con lo que ocurrió en Chile, los 50 años del golpe de Estado, cívico-militar, con ese apellido que ahora le estamos poniendo a los 50 años, ¿no? Ha cambiado eso y eso es bien importante decirlo. Y un poco lo que conversábamos con Leticia era, bueno, ¿cómo podemos abordar este tema sin repetir lo que se está haciendo en otros lados? Porque en general lo que se está haciendo en este momento son ejercicios de memoria, eso es en general, distintas formas, desde el arte, muestras fotográficas, en los museos. En Chile, por ejemplo, ayer hubo una vigilia muy bonita de puras mujeres que se organizaron frente al Palacio de la Moneda con velas, diciendo nunca más. Y con una serie de apellidos, nunca más represión, nunca todavía. Se está discutiendo las razones del golpe, se está discutiendo si Allende tuvo la responsabilidad o no en el golpe cívico-militar. Se está discutiendo si esta conmemoración organizada por el gobierno de Boric termina por ser algo que desuna o que divida o que polariza a la sociedad. Eso también es otra discusión. Son discusiones que se están llevando a cabo tanto en los medios de comunicación, de los cuales hablaremos porque tienen un rol súper importante, en la desinformación y en estas narrativas como de derecha, ¿no? Y todos los diputados, senadores y gente de la derecha que tiene cierto poder, que son los más, ¿no? Y claro, nos pilla Chile en un momento bien complejo, donde hay una presidencia de Boric que le ha costado, que no tiene, digamos, una mayoría de aceptación importante, sino
ha tenido algunos vaivenes en términos de la aceptación popular. Y tenemos una derecha muy fuerte, y ahí hablaremos de Milei y compañía, pero tenemos nosotros un individuo Kast con un grupo de republicanos que hoy está escribiendo un nuevo proyecto constitucional. Conmemorar, y si es necesario hacer este ejercicio de memoria o no. Hoy la UDI, que es la Unión Demócrata Independiente, que es la derecha popular, así se pusieron ellos, aunque suene a oxímoron eso, porque es imposible, pero bueno. Esta derecha popular hoy manda un desplegado en la mañana, que es su versión de la conmemoración de los 50 años, donde ellos ponen que para que haya una reconciliación país, para que nos podamos unir, hay que entender las causas que llevaron al golpe, la violencia que se vivía en el gobierno de Salvador Allende, esa típica narrativa, ¿no? De que había armas y violencia y que esto fue, y que era inevitable. Esa es como la frase, ¿no? Inevitable, es decir, ante un gobierno que tiene ciertos problemas, ¿no? Ante una democracia que no está 100% aceptada, entonces es inevitable hacer un golpe de Estado. Y matar gente y no 30.000 víctimas y exiliar, etc. Entonces uno se pregunta, en este momento de la historia de Chile, ¿volverían a hacerlo? Y la respuesta es probablemente sí, al menos esa gente. Y quiero leer algunas encuestas, que anoté aquí los números que me sorprendieron. Son encuestas que se han hecho en Chile en estos últimos, este mes, yo les diría, respecto del tema de la conmemoración. Una de cada cuatro personas se interesa en este aniversario de los 50 años. Una de cada cuatro le parece que es importante. El 36% de los chilenos cree que los militares tuvieron razón en hacer un golpe de Estado. 36% de los chilenos. El 44% de los chilenos votó porque Pinochet continuara en el año 88, ¿cierto? Y ese mismo 44 es el que vota a favor de Kast también. ¿Ya? O sea, tenemos un porcentaje no menor, bastante alto. Y son las mismas personas que han estado detrás de la dictadura toda la vida y ahora son las generaciones nuevas que serán sus hijos, sus nietos, ¿no? O sea, esto se va heredando. Un 40% de la población chilena cree que el responsable del quiebre democrático fue Allende. Un 40%, casi la mitad de Chile. Algo positivo, que digo, bueno, algo puede ser que el 44% piensa que el golpe de Estado se justifica. Ah, no, pero esto es negativo. Se justifica dependiendo de las circunstancias. O sea, si hay circunstancias complejas, entonces podría haber un golpe de Estado, 44%. El 70% de los chilenos cree que esta conmemoración divide al país. El 70%. Y algo, digamos, interesante es que aquellas personas que no están interesadas en esta conmemoración en general son mayores de 51 años, hombres, obvio, de sectores populares y gente que está en la derecha. O sea, es como, digamos, el estudio de las personas que están en ese lado. Lo interesante, y que tiene que ver con nuestra discusión, estoy dando unas cifras bien funestas, suena todo terrible, yo sé, esto no tiene que ver con las conmemoraciones de los 50 años que son bien bonitas, esta es la versión compleja, ¿no? El 52% de Chile tiene una opinión negativa de Pinochet, 52%. La mitad del país opina de manera negativa. Quiere decir que la otra mitad positiva, yo sé, con sus matices. Pero lo interesante es que ese 52% tienen entre 18 y 30 años. Es decir, son las nuevas generaciones. ¿Ok? Y quienes, o sea, está claro, ¿no? Quienes están a favor de Pinochet son las generaciones ya más, 50 años para adelante. O sea, los que estuvieron en esa época. Les doy todo este panorama, un panorama complejo, para instalar la idea de que cómo hacer, y esta es la gran pregunta, y yo creo que el presidente Boric y todos en Chile están pensando, ¿cómo hacer para que un país que se encuentra en este nivel de división interna, con estas dos narrativas que van y vienen, donde no se ha podido establecer una verdad histórica y no ha habido justicia tampoco, como debe de haber, ¿cómo hacer para tener una reconciliación a nivel país? Es decir, ¿cómo armar un proyecto a futuro para todos y todas a partir de estos datos? Yo creo que ese es el gran desafío. Esa es la gran pregunta. Yo no tengo una respuesta para nada y siento que, bueno, quizás una alternativa
algunas de las cosas que pueden ayudar es lo que está haciendo precisamente el presidente Boric en este momento, que es decir, hacer una conmemoración a nivel Estado que ha sido transmitida por los canales de televisión. Ustedes no entienden lo histórico que es eso, que es tener a Isabel Allende hablando junto con Boric, junto con familiares de detenidos desaparecidos, en la televisión abierta, y diciendo en la televisión abierta que Allende fue un gran presidente, que el golpe fue una cuestión criminal, ¿no?, de lesa humanidad, que hubo violación a los derechos humanos, porque eso en Chile no es normal, no es común, uno no lo escucha en la televisión. Entonces, ese ya es, yo hoy día cuando veía decía, esto es histórico para todos los habitantes de Chile, porque van a prender la tele y van a escuchar algo que generalmente no se dice, porque la figura de Allende está borrada, tachada de la historia de Chile. Recién ahora estamos hablando de Allende. 50 años. Durante 40 años, te diría yo, 45 años, Allende era visto como una figura negativa en Chile. Negativa, es decir, era su culpa lo que pasó, comunista. Mucha gente habla de todo lo que ocurrió durante el gobierno de la UP, de lo que hicieron los gringos, que ahora se sabe, pero en esa época no se sabía, pero que tiene que ver con las filas, con que no habían alimentos, con que no había nada, lo que le pasó a Cuba, ¿no? Y esa narrativa ha sido siempre la oficial, es decir, toda la gente le echaba la culpa a Allende y por lo tanto la figura de Allende nunca fue reivindicada sino hasta el estallido social, la revuelta popular, le decimos nosotros, que esa palabra estallido es muy de los medios, muy de derecha. Esa revuelta popular, yo la estoy viendo a la distancia, también es difícil entender qué fue exactamente y qué sacamos en limpio con esa revuelta popular, porque hemos salido para atrás un poco, pero si uno lo mira a la distancia como en términos históricos, uno dice, este fue un estallido de reivindicación de una narrativa que estaba borrada del país. Fue un despertar de una anestesia. La anestesia empezó con la dictadura militar, donde la gente no podía hablar de nada, donde los canales de televisión solo habían programas cómicos o sábados gigantes o cosas que anestesiaban y adormecían a la gente, donde se desmanteló cualquier germen de acción política colectiva, no hubo más. Desde ese momento en adelante Chile vivió en una anestesia, de no saber, de no estar informados, de no tener claridad qué fue lo que pasó, qué pasó con Allende, qué pasó con el golpe, qué pasó con los desaparecidos. Tampoco se aceptaba que habían desaparecido, no se aceptaba, aun cuando hubo informes, el RETIC y el VALET, que fueron informes de descripción detallada de torturas y descripción detallada de masacres, aún así se negaba eso. Se decía, no, esto no es verdad. Esta es la izquierda imponiendo aquí una cosa que no es cierta. Pero tú estás diciendo esto nada más, perdón, pero no, ok, hubo un golpe y hubo un gobierno militar, pero luego vino la democracia. Ahí es donde me gustaría, a ver, bueno, porque no estás como que si acabó la dictadura ayer. Es que se acabó ayer. Porque, sí, y democracia entre comillas. O sea, hablemos de democracia chilena como algo, sí. Hablemos de una transición pactada donde el dictador se sentaba en el salón de los senadores, porque era senador designado, hasta sus últimos días, sentado, tomando decisiones país, en democracia, con la complacencia y el convenio de toda esta supuesta izquierda que se llamó la Concertación, digo izquierda muy entre comillas, porque varios de esos partidos sí participaron del golpe, son parte de complicidades que tenían, y fue una especie de transición también adormecida, es decir, no fue política realmente. Por supuesto que en Chile siempre ha habido resistencia, están los familiares de detenidos desaparecidos, están las comisiones, están agrupaciones, hay resistencia, pero no ha sido mayoritaria. Y quien tenía la narrativa oficial eran estos gobiernos de la Concertación, muchos de ellos cómplices de esta dictadura. Se enriqueció mucha gente con la dictadura de ellos. Son dueños de las minas, son dueños de fábricas, dueños de empresas, gracias a la dictadura. Entonces había una complicidad general de los políticos. Durante muchos años de esa supuesta democracia, seguíamos en la misma lógica, como en una suerte de, podríamos decir, éramos libres, entre comillas, de elegir. Es como elige entre la Coca-Cola y la Pepsi un poco, ¿no? Sí, elija, tiene tanta posibilidad de elección. Pero era un adormecimiento general, no habían estas manifestaciones, habían estallidos pequeños. Y yo siento que tuvo que llegar el gobierno de Piñera, gracias a Piñera, le vamos a agradecer a Piñera. Siempre digo que agradecerle a la gente de extrema derecha y que hace tonterías, porque gracias a Piñera y su gobierno es que ya la gota rebalsó el vaso. O sea, explotó.
No se pudo aguantar más esta situación, porque además este modelo neoliberal que implementó la dictadura tiene súper empobrecida la población hasta el día de hoy. Entonces era una cosa como una cosa que se iba de estas ollas a presión, ¿no? Como presionando, hasta que llega un punto de que Piñera, ¿no? Suben, porque es un detalle, pero no es un detalle, porque simbólicamente es importante, ¿no? Suben el precio del transporte público y ese día la gente sale a manifestarse y Piñera se va a una pizzería a comer pizza, porque así es Piñera, no le importa, ¿no? Se fue a comer una pizza y eso generó la indignación. Eso indignó al punto de que se arma esta revuelta popular enorme, y lo interesante de la revuelta popular es que toda la iconografía de la UP, de Allende, se rescata. Es un rescate de la memoria, se retoma, y lo más interesante es que se apropia. Las nuevas generaciones se apropian de música, discursos, imágenes que eran de épocas que ni siquiera vivieron, donde había como una leyenda, un mito, ¿no? Hay un mito, porque ellos no vivieron eso. Entonces, se retoma, sale a la calle, y es primera vez que vemos en Chile la imagen de Allende siendo reivindicada a nivel masivo. Entonces, ese estallido o esa revuelta, yo diría que es como un despertarse de esa anestesia que llevábamos. Y aunque no hayamos logrado nada concreto, en el sentido de la Constitución, ¿no? Que la salida institucional, que les gusta mucho ahí en Chile sacar todo de manera muy organizada, no a la violencia y todo eso que nos gusta a nosotros. No a la violencia, pero el golpe sí, es bien raro eso. Y sale esta salida institucional, intentamos hacer una constitución demasiado avanzada, y ahí yo voy a citar al presidente Manuel López Obrador, que él dice, revolución de las conciencias, y lo dijo en Chile, y tiene razón, porque él dijo, en su primer discurso de Andrés Manuel, en Chile, él dice, es imposible hacer cambios estructurales en un país si yo no logro revolucionar las conciencias del pueblo, si yo no logro que este proyecto que yo tengo se inserte en la cultura. No se puede, porque es como llevar a la fuerza, ¿cierto? Esto, en el caso de la revuelta popular, el estallido, ¿no? Llevar a la fuerza a toda la población y después en la constitución nueva, ustedes tienen que votar por esto. Porque sí, porque nosotros que somos de la izquierda burguesa letrada de Starbucks, lo decimos, ¿no? Porque nosotros somos los que sabemos y les decimos que esto hay que hacer, pero no se socializa, no se lleva a la conciencia de las personas, y la sociedad no se politiza, porque tú tienes que politizar a las personas primero antes de hacer un cambio estructural. Entonces yo creo que fue algo apresurado, eso que se hizo con el estallido. Pero fue un germen, siento yo, un germen, algo que despertó, que las nuevas generaciones retomaron. De ahí en adelante la figura de Allende volvió a ser reivindicada, como que hubiese aparecido en el imaginario nacional, en la calle, pintado, homenajes, o sea, no existía eso. Apareció una figura borrada, tiene 2 años, 2 años. Estuvimos en una anestesia mucho tiempo, mucho tiempo. Aparece la figura de Allende y gracias a eso, bueno, además sale el gobierno de Boric, que si no hubiera sido por la revuelta popular, que después la Constitución, o sea, fíjense cómo se tienen que dar las cosas para que justo en los 50 años de conmemoración haya un gobierno de izquierda. Podría haber habido un gobierno de derecha. ¿Y de qué derecha? Y si hubiera salido Kast no hubiera hecho ninguna conmemoración, hubiera conmemorado Pinochet probablemente. Vamos a conmemorar de cuando se bombardeó la moneda en un acto patriótico, te lo aseguro. Y lo interesante es que justo tocó que quien estuviera ahí con todo lo amarillo que puede ser, y yo también estoy de acuerdo, que le falta, es más chico que yo, es niño, chico también, ya le falta, ya, pongámosle. Tiene buenas intenciones, eso sí. Pero con todo eso, Boric tuvo la inteligencia de hacer un acto importante, masivo, público, de apretar a la derecha, porque a la derecha como que la acorraló, algo que nunca había pasado, ¿no? Lo llevó contra la pared y les dijo, ¿firman o no firman? Hizo un acuerdo, ¿no? Con la democracia, etcétera, ¿firman o no firman? No, no firmamos. Bueno, que quede y que conste para la historia que ustedes no firmaron, que ustedes se restaron. Es una muy buena maniobra. Y hoy se hace una conmemoración donde está Petro, AMLO, o sea, están todos los presidentes, ¿verdad? Está Pepe Mujica, o sea, hay gente muy importante y no está a la derecha, se restaron. Y eso también va a quedar para la historia, o sea, queda como simbólicamente instalado, ¿no? En la conmemoración, la derecha chilena no quiso.
y hizo estos desplegados culpando a la UP y dando, en una discusión, como ellos han querido instalar, yo siento, una dualidad que es falsa, es un binomio falso, que es, si no hubiera existido Allende, no hubiera habido un Pinochet. En eso han estado, pero es falso, es una discusión que no existe, no existe. Entonces, pese a que han intentado, no han podido instalar eso y quedaron fuera. Y yo creo que eso, a la larga, en el futuro, va a quedar en la historia de cuando la derecha chilena avaló un golpe de Estado como una solución posible para cuando la democracia se pone compleja. Y yo creo que esa frase o esa idea se va a quedar. Y eso pensando en una especie de reconciliación, más lo que acaba de hacer Boric, que es una acción estatal de búsqueda de los desaparecidos por primera vez en la historia de Chile, algo que venga del Estado, que el Estado pida perdón, que el Estado busque a la gente, porque fue el Estado el que los desapareció, entonces el Estado los tiene que buscar. Ese acto también es muy importante, porque en Chile todos los actos, digamos, de búsqueda de desaparecidos, de búsqueda de justicia, de restauración, habían sido de organizaciones, de familiares, de resistencias, de grupos de jóvenes, pero nunca había habido una acción estatal oficial que viniera de la institucionalidad y que dijeran, nosotros como Estado vamos a poner una política aquí que tiene que ver con buscar a estas 1.300 personas que no están y hacer el trabajo, que bueno, aquí en México nos falta eso, hay que decirlo, ahí aprovecho de pasar el dato, pero sí, el Estado es responsable de encontrar a la gente, ¿no? Claro. Eso es importante porque lo que decía hoy día Boric respecto de eso, es decir, a ver, yo los desaparecí, fue el Estado, de la forma que sea, no fue este Estado, pero fue el Estado chileno. ¿De quién es la responsabilidad entonces de buscarlo? No puede ser que el Estado descanse en los hombros de los familiares de las víctimas. Eso es lo que no puede ser. Para que haya una reconciliación posible, para que haya ejercicios de memoria, necesariamente tiene que ser así. No puede el Estado decir, no, pero es que las familias que busquen, las madres que sigan ahí, los hermanos que sigan ahí, porque es además de una crueldad espantosa. O sea, además, ¿no? Entonces, claro, eso, por ejemplo, también es algo que uno pudiera pensar, un ejercicio interesante que se planteó, se va a hacer a partir de hoy, a partir de la conmemoración en adelante, con políticas públicas de búsqueda. Y yo creo que ese tipo de actos sí permiten, a la larga, ir buscando esa reconciliación, ir tratando de bajar ese porcentaje del 44%, ¿no? Que yo creo que hay que instalarse en la cabeza. El 44% hay que lograr informarlo, involucrarlo, porque también uno tiende a decir, son todos fachos. No, también hay desconocimiento, también falta, o sea, ahí también la izquierda tiene que hacer una autocrítica. ¿Por qué tenemos a tanta gente que no entiende lo que pasó o que no está de acuerdo con las conmemoraciones? Bueno, tengo que educar, tengo que ir, tengo que hablar, tengo que politizar a las personas. Informar. O sea, digo, puede tomar una posición adversa, pero está bien. Exacto. Así que bueno, ese es como un panorama chileno, yo lo resumiría en un 44% que nos queda por trabajar, plebiscitos inconclusos, estamos en medio de un proceso, es difícil leer el momento chileno porque estamos encima, entonces necesitamos distancia para ver qué va a pasar con los plebiscitos inconclusos. Yo diría que nuestra calidad de los dirigentes políticos hoy es muy baja, los senadores y diputados que tenemos es un grupo de gente no preparada, que no sabe, muchos de ellos son de TikTok o que salieron de las redes sociales o qué sé yo, mucho republicano, fascista, de esos así, claro, básico, entonces no hay una discusión política que se esté dando de cierto nivel que debiera darse, y eso tiene que ver con esa calidad de nuestros representantes. Hay una infiltración de la ultraderecha muy peligroso en todo el continente, no solamente en Chile, y ahí lo siento mucho por los argentinos porque están igual o peor que nosotros, con Milei, Bullrich y compañía, son a mí, yo creo que son del mismo grupo, o sea, se enseñaron entre ellos, entonces bueno, eso, y hay una sociedad que también tiene que asumir que su modelo económico hoy es el neoliberalismo in extremis, cosa que es así, y por muchas políticas públicas que estemos haciendo vamos a seguir con la base al menos un tiempo más, entonces hay que ir buscando formas para combatir las desigualdades del neoliberalismo, porque no se va a cambiar esa estructura por ahora, y lo más complejo, los medios de comunicación.
mientras no se haga algo respecto de los medios de comunicación, va a estar bien difícil que ese 44% de la población logre disminuir, ¿no? Y venirse al lado de quienes estamos con las víctimas, básicamente. Retomo de aquí para pasarle la palabra a Federico, porque hay un par de cosas que creo que, digo, todo me parece así. Estoy un poco, no en shock, pero sí un poco en esta cosa de la narrativa desde México siempre ha sido como, bueno, que se cayó, pero el caso exitosísimo de Chile en términos de, pues sí, la punta del modelo, y que en ese sentido, pues siempre era también lo que probaba su propia, lo propio que la hizo fallida, ¿no? Entonces, por un lado, pero por el otro, también es como una reivindicación ahí de un exilio, ¿no? De toda esa gente que al final de cuentas, bueno, pues seguramente, y ahora no me lo dicen, pero que también fue muy, muy negada y muy seguramente, y como pasó en Argentina, ¿no? Soledad Lastra ha trabajado muchísimo este punto de también decir, bueno, al final se la pasaban bien mientras acá sufríamos, ¿no? También un discurso muy complejo frente a ese exilio que al final de cuentas casi está entre culpa y después, ¿no? Una situación que al final, tal vez en este contexto, también implica una reivindicación de tantas historias. Y ahora por ahí le paso a Federico, sin dejar de mencionar también, para aprovechar el pase. Bueno, mencionaste a Milei, ¿no? Milei, que es el candidato a la presidencia en Argentina, y ahí se hermana el continente en el sentido de que no hay naciones, hay ideologías, hay proyectos, y ahí sí me parece que al mencionar a Milei, de verdad que ese sí se pinta aparte, porque hay una parte muy, digamos, pervertida además, no solamente, ¿no? Que la podrá ver en lo individual seguramente de otros, pero este es abiertamente pervertido. Entonces, una cosa que sí incomoda, no la vulgaridad, no el chistorete, no la tontería, no, la perversidad dicha a toda luz. Entonces, por ahí, ¿no? No estamos hablando de uno de la derecha por lo menos conocido, ¿no? Y la otra es que hay de otras derechas, para meter a México en el... Yo hoy checaba, ¿no? Algunos tweets de Cuadri, hablando de Chile. Y obviamente, una cosa espantosa, porque él decía, bueno, reivindicando a Pinochet. Entonces, es como con lo que tú empezaste, Ingrid, que fue la negación de la historia, la negación de que esto ocurrió y la negación de que hubo y hay víctimas, y sus descendientes lo son, porque la historia va cargando con eso, pero lo fuerte es que hay complicidad que avala esto, que no es solo los medios de comunicación en Chile, no, que no, porque de repente no, sino es como en cada uno se va haciendo eco, y pienso ahora, bueno, en Colombia, ahora en Perú, ¿no? ¿Qué pasó en Brasil? Ahora ya en Brasil ya se llegó al acuerdo legal de que fue un montaje todo lo que pasó con Lula. Bueno, sí, pero se echó 525 días en la cárcel, una cosa, 550, una cosa así. Entonces, que seguramente no está en Chile porque estaba en la India, ¿no? Lula. Entonces, es un punto en el que ahí es donde nos vinculamos. No es como posible hablar de, por lo menos desde acá, ¿no? De Chile, pensando solo Chile, cuando somos tan calca, con sus asegúnes, sus historias y su té inglés, que no lo tenemos nosotros, ¿no? Que es lo que decía Federico al inicio, porque estábamos hablando de eso. Pero por eso la invitación a Federico Bonazo, que además, bueno, mexicano, que conoce con tanta claridad esto, pero que creo que por ahí va tejiendo el asunto ¿no? Donde subirle el nivel de lo panorámico que queremos ver, pues empieza a cortar. ¿Y por qué? Aunque no sea igual, que también es cuando uno habla del estado, del sistema político mexicano, y se vuelve tan difícil de entender que allá siempre es el referente, ¿no? Es que allá había dictaduras y así crecimos los mexicanos de mi generación, mientras acá no. Incluso cuando yo era niña, había un anuncio, ya no sé si lo vi cuando era niña o luego lo vi, ¿no? Y me acordé, pero era esto, guerra, militares, Salvador Allende muerto ahí, ¿no? Y en México una niña corriendo en medio de un campo, ¿no? Y entonces, no sé si era con de la Madrid o una cosa así, pero era, ¿cómo
Entonces, toda la narrativa que se instaló, y claro, acá había una guerra sucia, nada más que no tenía este nivel de terrorismo presencial como ahora sabemos que estaba dándose en nuestro país. Pero, Federico, gracias eternas. Bien. Yo soy el agradecido, además un agradecido, porque, en fin, se abren 68 temas diferentes, y lo cual ayuda a mi personalidad dispersa. Entonces, puedo empezar hablando de una cosa y terminar de otra, sabrán perdonar. Estuvimos el sábado en un hermosísimo concierto de Le Canta México a Chile, donde lo que tú decías, que yo no lo tenía tan claro, como la reivindicación de la imagen de Allende se hace más patente que nunca en la revuelta popular, y que me parece tan importante, porque claro, estamos toda la vida en contacto con el exilio chileno, del cual yo he sido tan amigo, y esa figura, bueno, entrabas a las casas del exilio chileno y lo primero que veías era Allende, incluso en algunas situaciones preocupantes, Allende en el baño, por ejemplo. Entonces decías, a ver, le pido, don Salvador, que mire para otro lado en este momento, se tape la nariz, pero de todas maneras, eh, cuesta mucho imaginar vivir en un Chile donde semejante figura de reconocimiento internacional, yo creo que Allende ha sido la única opción, la única vía del socialismo a través de conquistada el poder a través de manera democrática, representa un liderazgo para toda la izquierda mundial tremenda. Allende es un personaje que tú no puedes creer que en Chile sea negado. Entonces, esto que tú explicabas ahora, aunque lo sabíamos, y ese 44% que protegió a Pinochet cuando lo quiso agarrar Garzón, hizo, y además desde la clase política lo protegió, ¿no? Se hizo todo un teatro en el cual Pinochet se bajó de la silla de ruedas muy rápidamente, como diciendo, me sigo, perdón por la expresión, me sigo cagando en todos ustedes y me sigo cagando en la historia. Entonces, claro, pensar que esa figura se había, era casi un tabú en el Chile, porque dio la vida, hay una contradicción que lleva a cierta desilusión, a una preocupación muy grande. Este sábado que hicimos el concierto vimos cómo se reivindicaba la música que trajo el exilio chileno aquí, y vimos a las nuevas generaciones, artistas divinos como Chinoy, como muchos chilenos y otros, bueno, Argenmex en mi caso, eh, este, reivindicando a Violeta y a Víctor Jara y a Inti Illimani, y decir, bueno, además qué hermosa música era, porque en algún momento se la tachó de antigua setentista, y se le puso un mote estético completamente injusto, porque es una música bellísima desde lo melódico, desde la poesía que tiene, y ver que ese monumento a la revolución estaba lleno de 3 generaciones por lo menos, abuelos, papás y hijitos, que se conmovían como se conmueve cualquier ser humano ante una bella, que traía además toda una sustancia política, y que más que política es de justicia. A mí me sigue asombrando mucho, porque soy un candoroso, de todas maneras siempre he sido, guardo una cuota de candor sin la cual uno no puede revelarse ante un mundo tan cruel. ¿Cómo puede ser que dictaduras tan sanguinarias como las que tuvimos nosotros tengan semejante aprobación? ¿Cómo puede ser que en la Argentina de hoy tenga, no el 44, pero sí un 30% Milei, y si le sumas de Patricia Bullrich un 15%, haya también un 45% de argentinos que no solo no se escandaliza con el robo, con el secuestro de militantes de oposición embarazadas, a las cuales se las lleva a campos de exterminio, con todo tipo de torturas y vejaciones, se las hace a tener a sus hijos, se las mata, se da en adopción a esos muchachos y muchachas, desapareciéndoles su identidad, negándoles su historia, que esa es la gran tarea de Abuelas de Plaza de Mayo, convirtiéndolos, bueno, esos crímenes tan crueles que se han dado a conocer, ¿cómo puede ser, yo me pregunto, que generen simpatía? O sea, ¿qué sociopatía, qué pedazo de la psicología humana puede estar tan dañada como para por lo menos decir, bueno, me caen mal los comunistas, porque
quieren que todos seamos igual. Bueno, está bien, pero no puedo aprobar esto. Pero no, hay gente que dice, ay, esto hay que continuarlo. Que la tarea de Pinochet quedó inconclusa, la tarea de Videla quedó inconclusa, la tarea de Acosta Chaparro. O sea, dices, aquí en México, y tenemos, creo que con valentía, hablar un poquito de la fallidísima justicia transicional y la gran deuda que hay con ese tema en México, ¿no? Y dices, bueno, eh, ¿cómo puede ser que esa crueldad se haya impuesto? ¿No? Eh, en fin, yo te traía muchísimas preguntas, Ingrid, las has resuelto todas en tu primera intervención, o sea, me he quedado más desnudo de lo que había llegado. Eh, es admirable que haya personas con tu capacidad, no te lo digo porque estés en la mesa, se lo dije hoy a mi mujer antes de venir para acá, es muy importante que haya personas con tu capacidad de comunicación, o sea, que tengan ese poder de síntesis, de jerarquización de las ideas, que vuelva en un momento como el que estamos viviendo, donde todos podríamos acomodarnos en el calorcito del concierto que vivimos el sábado, de estas lindísimas manifestaciones que ha habido en Chile, que eso nos adormezca otra vez y nos quedemos solo en la reivindicación de una memoria indispensable, pero que no siga enfrentando los que le esperan a países, los retos que le esperan a México, Argentina, Chile, eh, a Bolivia, al continente, qué sé yo, ver la derecha uruguaya, por ejemplo, es algo que irrita, porque no sé por qué me irrita profundamente de la calle, pero bueno, cada cual tiene sus irritaciones particulares, ¿no? Sí, sí, yo tengo un asunto personal con Agustín Laje, por ejemplo, que es hay todo un entramado financiado por la Atlas Network, de la cual detrás de ellos está no solo su fundador Fisher, que ya era asesor de la Thatcher, sino estos hermanos cuyo apellido se me va ahora, no sé si tú los recuerdas, los hermanos millonarios gringos que financian el Atlas Network y todas las fundaciones locales, de las cuales Milei forma parte, Agustín Laje también. Y cuando ves el speech, con sus particularidades, Milei es un tipo que habla con sus perros muertos y tiene contacto, y contrata mediums que se comunican con el más allá perruno. Bueno, toda esa tontería, en el fondo lo que representan política y económicamente es algo muy parecido. Algunos querrán proponer un experimento social más radical, ¿no? El héroe de Milei es Rothbard, y no sé si lo es de Cast también, pero seguramente, pero ves un hilo conductor en todos ellos, que va desde el sur con Milei y con Cast hasta Vox en España, y aquí se ha inaugurado con nuestro amigo Verástegui. Es decir, que tienen sus... Verástegui con el rosario, o sea, Milei no trae el rosario colgado. Entonces sí creo que tenemos como ha hecho muy bien Ingrid, decir, bueno, es fundamental el acto de la memoria, es fundamental el rescate de la identidad de lo que fue la lucha de los 70s, el rescate de nuestros héroes, porque lo fueron, intentar desaparecer en Argentina hay una cosa muy importante, no sé si vieron la película 1985, pregunta retórica. Es fascinante. Y yo tenía, es interesante porque ahí podemos meter otro elemento de análisis que es el de los puristas, ¿no? Yo tenía amigos muy queridos puristas que me decían, bueno, pero la película está muy poco reconocida, la lucha de las madres. Y digo, no trata de las madres la película. En una Argentina o en un Chile, donde se está instalando, en Chile está instaladísima la teoría de los dos demonios, en Argentina con la teoría de los demonios, ustedes lo saben muy bien, es que el terrorismo de Estado es equiparable a la resistencia a ese terrorismo de Estado. O sea, los que ejercieron resistencia a los golpes militares son igual de criminales que los militares que desaparecieron miles de personas. Entonces, una película como esa, lo que instala desde una muy buena narrativa dramática, es decir, con una buena música, con una buena actuación, con un buen guión, con un buen suspenso, capta otro tipo de emociones que ayudan a que el hecho histórico no se recuerde solo desde parados de pie, la memoria nada más, sino que le hace ver a una serie de generaciones que tú mencionabas, todos los jóvenes que hoy están captados también por esta narrativa de la derecha, a reconocer cuál es, a recortar esa distancia histórica donde se ha perdido la fuerza de la lección de lo que ocurrió. ¿Cuáles son las lecciones de nuestra historia en Latinoamérica? Bueno, ¿por qué hay una generación o sectores de la población que ya ni les interesa reconocer? Entonces, películas como esa
son fundamentales y charlas como esta también, aunque haya que adentrarse en terrenos oscuros, como tú hiciste, porque sí, o sea, no hay que tenerle miedo al problema, a enfrentar el problema. No podemos convertir en tabú el conflicto que tenemos como izquierda por delante. Y eso implica que hay que llevar un comportamiento de autocrítica en nuestros movimientos de izquierda, ¿no? Que es algo que aquí yo veo con cierta preocupación. El desdén por la autocrítica, la soberbia de que me recuerda mucho el primer gobierno kirchnerista, la situación que estamos viviendo con el obradorismo, porque muy pronto podríamos pasar al segundo gobierno. Entonces, un gran gobierno kirchnerista donde se derogaron las leyes del olvido, donde se reconoció el crimen de Estado, se cumplió, se redondeó la tarea que había mal iniciado Alfonsino, que con ese hecho histórico tan importante de las juntas. Y acá, en cambio, ojo, ¿no? Y por eso, bueno, lo dejo como tema abierto. Que yo traía una de las preguntas, ¿cómo va el tema de la justicia transicional? O sea, yo entiendo que están estos juicios a Víctor, a los asesinos de Víctor Jara, uno de los cuales se ha suicidado, hay 2 prófugos, entiendo, pero ¿qué pasa en términos generales? Me imagino que hay un poder judicial chileno que también por cierto pundonor y respeto a su propio prestigio no puede ser completamente ajeno a la acción de la justicia sobre los crímenes de la dictadura. Pero ¿cómo va ese proceso? ¿No? Es algo que también yo te traía como pregunta. Bueno, he cumplido con mi promesa de ser disperso. Y Está buenísimo. Antes de pasarle a Ingrid, porque no, me encantó, porque, a ver, porque, o sea, creo que aquí hay un punto que es muy importante, y lo mencionaba al inicio Ingrid, que es esta conmemoración con lo duro, y bueno, al final las fechas marcan algo, ¿no? Sirven de algo porque nos permite el pretexto de la reunión, ¿no? Al final el proceso se ha ido dando. Pero una de las cosas es que le da un panorama internacional. O sea, no es una conmemoración chilena, no es un día de los caídos o un día de la, sino propia de ese calendario cívico de ese país. No, de repente nosotros somos parte de esa historia también, y el resto de los países y nuestros presidentes, cada país, ¿no? Está ahí para atestiguarlo, o su representante, o lo que sea. En el caso de México se volvió, digamos, celebridad el asunto, porque también acá tenemos esta otra parte, ¿no? O sea, un presidente que no ha salido salvo a sus fronteras y por razones súper estratégicas, y lo decidió, y ese fue el mensaje político. Y yo te puedo decir, digo, no lo puedo asegurar, pero que lo pensó así desde el día en que llegó al poder. Dijo, la única salida que haré, así de este calibre, es que voy a estar en el 50 aniversario del golpe. Entonces en Chile, ¿no? Entonces allá, o a Colombia, que también eso fue interesantísimo, porque ¿quién está en Colombia? Pues Petro. Entonces, bueno, digo, para mí es como muy simbólico, pero ahí es donde nos mete a la escena. Y nos mete también en un punto que es la invitación a Federico, es como ahí se va juntando, porque de repente para México hay toda una narrativa en torno al exilio que ha llegado al país, ese exilio de los años, ¿no? Obvio, el español, ¿no? Con Cárdenas siempre es emblemático, el exilio de los años 70, de Cono Sur, decías tú, para englobarlo, porque son diferentes momentos, pero en realidad sí es una narrativa que nos ha acompañado a los mexicanos durante mucho tiempo, y lo reivindica y lo repite el gobierno actual con la misma, con el mismo tono. No, bueno, México tuvo la generosidad, y claro que la tuvo como gobiernos en su momento, para recibir, y bueno, ya hemos hablado como mucho de este punto, de cómo también hubo una recepción y una política que permitió un tipo de integración, bueno, pero aquí el punto es que esta conmemoración, que dejó de ser chilena, también nos pone y nos permite reflexionar a nosotros desde el punto en el que estamos, porque hablan ustedes de negacionismo en cada uno de los lugares, que al final de cuentas no es solo por la edad, hay gente que puede tener los 80 años y seguir diciendo que eso no pasó. Digo, ocurre en Alemania, ¿eh? O sea, es impresionante. Y ahí es donde esta pelea permanente por la memoria, y estar diciendo, y además como los propios estados, reconocerlos, porque si no hay un punto en el que se va a ir viviendo. Y ahí es donde
el tema de lo que significa México en este tema, en este asunto, no es solo las fotos de los que se fueron a la embajada, que es fuertísimo, y lo estaba oyendo, ¿no?, en el discurso, que llegaron y México salvó. Yo conozco gente, lo se han de imaginar, he trabajado este tema hace mucho, ¿no?, que cuentan, ¿no?, sus propias vivencias, sus propias historias como niños, llegando. Esa es la historia que nosotros nos hemos contado como país, como nación. Pero el punto, y ahí es donde lo junto, pero hubo un después. Algo pasó después con todo ese exilio que hoy se hará de los reivindicados, pero no solo en el día o en el momento aquel que fueron, vamos, rescatados, por decirlo así, como les gusta, ¿no?, mencionarlo en el sentido de que el gobierno mexicano efectivamente abrió sus puertas y efectivamente se la jugaron, ¿no?, en su momento diplomáticos, ¿no? Eso es importante, es emocionante, porque también cómo se generan estas personalidades que de repente uno no se esperaba, pero dices, no, aquí no pasas. Y va mi cuerpo, ¿no? Esas cosas a mí me emocionan siempre muchísimo. Sí, no, y lo dijeron hoy tal cual, lo mencionaron, ¿no? Y es como de repente es el país, ¿no? Él es el país, ¿no? Y pues ahí está, en mí, ¿no? Me representa. Pero ¿qué pasó después? Porque ¿qué pasó después? Que tú conoces muy bien en lo que es y lo que significa realmente un exilio. No voy a ponerle la parte de la dolorosa, ni la foto de Salvador Allende en el baño, ¿no? Pero como si hay una parte en la cual los países, acá, ya hablo de México, ¿no?, acaban siendo parte de esa historia. Y además, para nosotros, no para los más jóvenes seguramente, pero para muchos, pues crecimos con eso. Lo crecimos como si hubiéramos, oye, ¿no?, oyendo esa misma música, ¿no? Es increíble y es interesante. Entonces, a mí me gustaría un poco ampliar la reflexión hacia allá, en la medida de lo que ustedes quieran, pero ¿por qué? Porque también nos permite, si vamos a discutir ese golpe militar, también tenemos que discutir no solo ese exilio que tuvo su experiencia, sino nuestros exilios presentes, que no solo son VIP, ¿no? Y después yo en su momento cerraré con eso, pero creo que es como también aprendamos de eso. También esa generosidad tuvo una razón de ser y tuvo una posibilidad de serlo, pero es como apelar también a nuestra propia memoria mexicana, a esa voz, ¿no? Hoy hay tantos temas aquí. Federico nos abrió en su dispersión, dice él, pero en realidad la mente de un artista, podríamos decir, ¿no?, que nos deja un montón de hilos para retomar, porque bueno, esa es la gracia de las conversaciones, ¿no?, que no haya una sola, sino que tengamos hartas posibilidades para retomar esta conversación desde distintos puntos de vista. Yo encuentro súper interesante sacarlo, como dice Leti, sacarlo de Chile y plantearlo en términos latinoamericanos. ¿Y por qué hay que plantearlo siempre en términos latinoamericanos? Bueno, porque el modelo así nos divide, ¿no? O sea, en este mundo capitalista, extractivo, los sures globales, nosotros, Latinoamérica, siempre vamos a ser los territorios de expolio de Estados Unidos y de las grandes potencias. Esa es nuestra realidad. Y por lo tanto, siempre vamos a tener intervenciones de Estados Unidos y otros en nuestros territorios que van a hacer que nos desestabilicemos porque tenemos muchos recursos naturales. Esa es como la base de nuestra conversación. O sea, eso es lo que nos une como primera cosa, ¿no? Tenemos recursos naturales y otros viven de nuestros recursos naturales. Ese es nuestro gran inconveniente. Cada vez que descubren un yacimiento de litio, yo digo, ¡oh, qué horror! Y ahora, ¿quién va a llegar a desestabilizarnos por ese litio? Y es nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Y nuestras historias han sido siempre muy confluyentes en ese sentido, de distintas formas. Y yo voy a retomar lo último que dices desde ese punto de vista. Hubo dictaduras en Latinoamérica, todas más o menos similares en términos de quién influyó y de por qué influyó. Teníamos obviamente nuestras particularidades, pero ahí estaba el gran Estados Unidos, Kissinger, Nixon, diciendo el marxismo tiene que desaparecer, estamos en la Guerra Fría, tenemos que ganar nosotros, tiene que desaparecer el germen marxista de este patio trasero que es mi patrio, de donde yo saco mis recursos, lo voy a eliminar. Y así en Chile, bueno, hace poquito, la semana pasada salió un muy buen reportaje en Chilevisión, que se llama el canal, donde se desclasifican 25.000 documentos de Estados Unidos, donde está por escrito la intervención. Y la intervención gringa no es solo en el golpe de Estado, sino que es desde que Allende fue elegido.
y cómo Estados Unidos intentó que Allende no fuese ratificado por el Congreso. ¿De qué manera? Asesinando al general Prats. Esa fue la jugada. Y está por escrito. Como el dueño del Mercurio, medio de comunicación que subsiste hasta hoy, no sé cómo, Edwards, que ya murió, en su cama, rodeado de su familia, qué rabia, tranquilito, ¿no? Ese señor, que es un traidor a la patria, viajó a Estados Unidos a reunirse con Kissinger, cuando Allende fue elegido con el 30 y tantos %, porque puede ser que hay todo un tema con la elección de Allende, a pedirle a Kissinger y a convencerlo de que este señor no puede ser presidente. Y ahí empieza la operación de la CIA, en ese momento, asesinando al general Prats, cosa de que se culpara a la izquierda, cosa de permitir un golpe de Estado. No les resultó, se culpó a la derecha, y fueron presos los que lo asesinaron, ¿no? Y no resultó, pero sí, intentaron, siguieron intentando, nos desestabilizaron, ahogaron la economía, todo eso está por escrito, no es invención mía, ahogaron la economía, con lo que siempre hacen los gringos, ¿no? Y después pusieron todos los recursos para que este traidor Pinochet matara, digamos, el gobierno de Allende. Eso está todo ahí por escrito. Y lo mismo ocurrió en muchos países, ¿no?, de Latinoamérica. Esa es la operación Cóndor, las operaciones de los gringos que nos desestabilizan. Y es bien interesante porque en México efectivamente está la idea, y también yo creo que hay una cosa anestesiada parecida a la nuestra. Estamos en la misma situación de la nebulosa. Nosotros no sabíamos bien si Allende era su culpa, no era su culpa, si el gobierno de la UP no había tenido recursos por su culpa o por los gringos. Es una nebulosa. Aquí hay una nebulosa si los gobiernos del PRI fueron dictadura o no. Es una nebulosa. Es que hubo democracia de un solo gobierno y de unas elecciones que no sé qué tan elecciones fueron, ¿no? Entonces, mientras en México se vivía una cuestión dictatorial, blanda o como quieran, o simulada, diría yo, acogían a los refugiados de otros países. Eso es súper interesante, o sea, lo que tú estás diciendo. O sea, somos abiertos, recibimos a toda esta gente del Cono Sur, pero nosotros en la interna tenemos una dictadura más. Y nos estamos robando todo, ¿no? Nos estamos robando todo y tenemos a la población sumamente en malas condiciones. Pero recibimos a todo el mundo, somos generosos y solidarios. Entonces, claro, uno escucha al presidente, a AMLO, hablar de ese periodo, pero uno piensa, bueno, ¿y quiénes eran los dirigentes en ese periodo? ¿A quiénes estamos reivindicando cuando el presidente dice, agradecemos en ese momento al presidente que recibió a estos exiliados, pero es que no lo mencionó? Y ahí hay otro tema histórico súper interesante, porque vamos como a contracorriente. ¿Te fijas? O sea, como es más difícil para México salir de la anestesia que para nosotros, porque lo de nosotros es muy evidente. Hubo tanques y hubo aviones. Se bombardeó la casa o sea, yo no sé qué tanto se puede discutir. Hay fotos, hay videos, hay palabras de Allende con su casco de soldado muriendo ahí. Aquí no hay nada. Aquí hay como, es que recibíamos exiliados. Éramos un país súper solidario y súper buena ondita de izquierda. Y además venimos de la revolución, entonces somos todo el pueblo. Es del pueblo esto. No, no es del pueblo, es de las élites. Pero ¿en qué minuto ya no fue del pueblo y fue de las élites? Y todo esto está borrado en una gran nebulosa donde no se tiene claridad histórica. Entonces también todos estos gobiernos hacia atrás, y eso es el reto que va a tener el presidente con su movimiento, es tratar de esclarecer las condiciones que hubo en México en las épocas en que hubo dictaduras en el Cono Sur y en Latinoamérica. Y lo interesante es que un primer periodo, y esto lo han estudiado, Arantxa Tirado lo tiene muy bien en su texto del Lofer, ¿no? En un primer momento, dictaduras militares para todos porque Estados Unidos tiene que aplacar el marxismo. México no hay problema porque son nuestros compas, entonces, ¿para qué? Sí, o sea, la operación Cóndor aquí es de otra naturaleza. Tiene que ver con las drogas, ajá, exacto. Es otro tema. Pero México son nuestros aliados, ¿no? Y vamos a aplacar a toda esta gente revolucionaria de Latinoamérica con dictaduras militares. Después el mundo dijo, ¿saben que se ve mal que tengamos dictaduras militares porque mucha violación a los derechos humanos? Quedamos mal. Sí, entonces vamos a tener que cambiar un poco el tema y vamos nosotros ahora a propiciar que se acaben estas y vamos a ser los salvadores del mundo, los gringos. Vía electoral. Entonces los gringos propician que haya términos de dictadura, ¿no? O sea, quienes lo iniciaron ahora lo quieren terminar. Y son buena onda, porque mira, gracias a los gringos nos salvamos de que se perpetuaran los dictadores. Después de eso, vienen gobiernos de derecha o de estas izquierdas derechosas que hay en Chile y no hay problema, los gringos están felices. Pero después vuelven las izquierdas, porque la izquierda siempre vuelve, ¿no? La resistencia es hasta el final. ¿Qué hacemos ahora? Ya no podemos hacer dictaduras militares, porque se ve mal.
Y tenemos que estar ad hoc con los tiempos. Hay Twitter, nos van a funar. ¿Qué hacemos? Lofe, dictaduras blandas. Votemos a estos presidentes de izquierda a través de los poderes judiciales. Es súper fácil. Miren a Lula. Le vamos a meter un departamento como que lo recibió, entonces vamos a poner a todo el poder judicial y a toda la Cámara de Senadores y Diputados y vamos a usar una narrativa que a los pueblos los motiva, ¿no? La corrupción. Vamos a usar la corrupción. Entonces vamos a declarar que Lula es corrupto y lo vamos a juzgar y lo vamos a meter preso. Y después va a llegar el ultrafacho Bolsonaro. Obvio, esa es la lógica, ¿no? Lo mismo en toda Latinoamérica. Lo mismo en toda Latinoamérica. Es un esquema latinoamericano y tiene que ver con este modelo capitalista extractivo donde nosotros no nos vamos a poder sacar de encima a los nortes globales. O sea, piensen que el continente africano recién se está independizando de Francia. Hay países que se están independizando de Francia. Y con una dificultad tremenda, y los franceses con esa cosa, ¿no? ¿Cómo se llama? Su monolito ahí que tienen la Torre Eiffel, y somos el país más desarrollado, y la liberté y la igualité y todo, la fraternité y su revolución francesa que se supone que sienta las bases del mundo, ¿no? Democrático, qué sé yo. Sí, pero a ver, amigo, tu revolución es interna. Pero tú estás sacando todos los recursos naturales del continente africano y lo tienes en las peores condiciones. Porque no son franceses, pues los franceses somos estos, los blancos que estamos aquí, que hablamos francés, que tenemos derechos de igualdad y esto y lo otro. Entonces es una simulación mundial, donde nosotros estamos lamentablemente en la parte de los suelos globales, expoliados permanentemente. Entonces, ¿cómo pensar las izquierdas latinoamericanas progresistas? Porque ya el proyecto no puede ser país por país. Porque lo que ocurrió y por qué nos votaron todos los gobiernos es porque eran nacionales. O sea, aunque Allende vino para acá y viajó y llevó su proyecto a todos lados, era nacional. Entonces, votar un país es fácil. Pero si yo tengo un continente que está más o menos organizado, que se da cuenta de que tenemos aquí la amenaza de que nos vayan a hacer cualquier cosa, porque ya van a encontrar el método para bajar nuestros gobiernos, como sea ya hasta el presidente López Obrador ha tenido problemas con el Poder Judicial acá, y hay unos golpistas dando vueltas también. Entonces uno dice, bueno, aquí hay que ponerse de acuerdo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque también otra pregunta que hay que hacerse, que es mucho más revolucionaria, y yo no voy a entrar ahí, solo la voy a plantear. La resolverá el músico, porque los músicos no tienen más libertad para decir estas cosas, pero ¿son las democracias representativas la mejor alternativa para la izquierda? Yo no lo sé, no tengo una respuesta. No lo sé. La votación democrática, la institucionalidad, los partidos políticos, etc. Cuando tú tienes una derecha que son dueños de los medios de comunicación, de las empresas, de la hegemonía, de todo. O sea, tienes una derecha que es dueña del país y tú estás jugando con el juego de la derecha, prácticamente tratando de hacer algo. Por aquí, mira, yo voy a hacer, porque yo veo al presidente acá. Ay, voy a tratar de hacer, no, ya no puedo. Voy a tratar de, no, los medios, no se puede. Te bloquean, porque te bloquean todo. Entonces yo me pregunto, ¿es la democracia representativa, no? Estas democracias, la alternativa para la izquierda para cambiar las estructuras? No, las estructuras no se han cambiado. Neoliberalismo sigue igual, aunque el presidente lo decretó, sigue. Aquí estamos con el smartphone, ¿sabes? El neoliberalismo está aquí, vivo y coleando, igual que en toda Latinoamérica, porque no es un problema de México, ese es un problema del mundo. Entonces, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la forma? ¿Jugamos como el jueguito de la derecha o no? Entonces, bueno, ese es un gran tema. Yo solo se los planteo, pero no les doy ninguna solución. No, esto es para resolver en la noche, en otro contexto. Y a ver, ¿qué más iba a decir? Bueno, eso iba a decir, ¿sí? Una pregunta pequeña y así como una reflexión para pasárselo a Federico. A ver qué tiene para decir. A ver, ¿le vamos a dar más agua con algo más? Ha soltado, digamos, estábamos platicando tranquilos. No era necesaria la Yo entiendo muy poco de economía, condición que comparto con muchos economistas. Si hay una ciencia esotérica, la economía, donde la cagan, perdón, se equivocan cada 2 por 3. Por supuesto que es una gestión del capitalismo lo que hacen nuestras izquierdas latinoamericanas, pero yo sí creo que hay diferencias muy importantes en el combate al
a lo que sería el neoliberalismo más, como idea de privatizar y de disminuir al Estado. Y lo vemos muy claramente en la Argentina. Hay 6 años seguidos de la caída del salario, hay un 45% de pobreza, ha habido acción a favor de todos estos grupos de jóvenes, lo que se llama hoy la uberización de la economía, que son los que no tienen derechos y ni siquiera alcanzan planes sociales. Es un proceso muy diferente a ese, que yo pido también cierta consolidación de lo que se llama 4T, que es otra pregunta bomba. O sea, si decimos acá qué es la 4T, bueno, podemos estar toda la tarde. Pero yo creo que en derechos laborales y recuperación del poder adquisitivo de la clase trabajadora, en México se ha hecho un trabajo impresionante en 5 años. Impresionante. Y no solo son ilusiones puestas sobre la mesa, sino creo que es información fidedigna puesta sobre la mesa. Lo que hemos visto ahora que arrojan los datos del Coneval y el INEGI hablan claramente de un proceso redistributivo y que ha puesto freno. O sea, cuando también hay cierto combate a esos contratos extractivistas absolutamente leoninos en contra de los estados, aquí ha pasado y ha generado conflictos. La idea misma de la soberanía energética, que no se profundizaría como uno quisiera, pero por lo menos hay un primer pie de resistencia. La ley minera de este gobierno es tan diferente a lo que ocurre en Chile. No se ha aprobado, pero la iniciativa en todo caso habla de, sí, puede ser irse para atrás, sí, ya lo sé. Al menos hay un intento que allá no hay. O sea, Bachelet y Cristina hicieron una zona de excepción para las mineras canadienses en la cordillera, donde excepción impositiva, o sea, donde no pagaban impuestos, podían contaminar los ríos, y lo que se quedaba el estado de renta minera era una bicoca. Entonces, eso acá por lo menos quiero creer, no quiero irme con total desesperanza esta mañana del Instituto no, pero yo sí creo que hay un desafío al neoliberalismo como también como maquinaria privatizadora. Y de hecho mi ley me parece las derechas son una respuesta a un corporativismo que ve amenazado ese estadio de privatización que se instaló con las dictaduras. O sea, ¿qué fueron nuestras dictaduras? El brazo ejecutor, como muy bien dice el analista Fernando Rosso, de ese poder económico, que no hubiera podido instalar un modelo económico como el que instalaron sin la brutal represión que hubo. Cuando yo reflexionaba sobre la crueldad desde el punto de vista psicológico, habría que meter el análisis desde el punto de vista de estrategia política. Son crueles y van a tapar las culpas que esa crueldad les pueda generar a ellos como individuos con toda una narrativa justificatoria que lo que busca finalmente es la instalación de un proceso de transferencia del capital, de la población, de la ciudadanía, de la sociedad, a pequeñas oligarquías que manejan la lana, el poder, el verdadero poder económico. Yo creo que hay mayores o menores resistencias. Y hay otras peleas estratégicas. Que no gane Bolsonaro significa, resistir a Bolsonaro no solo significa resistir el avasallamiento del capital, significa proteger el pulmón del planeta Tierra, porque Bolsonaro no tenía el menor inconveniente en ese negacionismo, que reitero, me parece que son tácticas psicológicas justificatorias para poder llevar a cabo un ecocidio de esa magnitud, no le importaba, no les interesa, a Trump no le interesa el calentamiento, no le interesan sus nietos ni su hija, como él mismo ha declarado directamente. Si no fuera el padre de Ivanka, hubiera salido con él. Y por eso es un bruto, y eso es otro tema, como la brutalización del speech de los políticos capta adeptos. ¿Qué está haciendo mal las mujeres? Entonces, bueno, has puesto varias. Yo sí creo que hay matices que son importantes, son de tipo y no de grado. No sé si estoy de acuerdo con. Borges decía, aunque estas palabras son mías, curiosamente estoy de acuerdo con ellas, dijo Gabriel, ¿no? Aunque estas palabras son mías, no sé si estoy de acuerdo con ellas. No sé si es de tipo o de grado, la resistencia al capitalismo que estamos sería una discusión para gente mucho más informada y una discusión con elementos técnicos que yo no manejo. Pero bueno, qué sé yo. Con respecto a lo que tú decías del exilio muy rápidamente, yo quisiera evocar, como sentimental que soy, para renovar el camino de la esperanza en esta charla. En el año 80 yo llegué a esa escuela que habían hecho los republicanos españoles, una de las dos que hicieron, Luis Vives. Y en el patio de la escuela, en 1980, cuando Chile y Argentina estaban por ir a la guerra por Luis Vives,
había un muchachito que me dijeron, oye, fíjate que eres chileno, que venía de Cuba, habían pasado del exilio en Cuba. Ellos huyeron a través de la Embajada de Panamá y después los recibió el gobierno cubano y luego habían venido a México. Entonces le digo a Santiago Ben, que es el compañero, colega de toda mi vida con el juguete rabioso, le digo a ese Santiaguito Ben del año 80 en el patio de Luis Luis, le digo, me han dicho que tú eres chileno. Y aunque nuestros gobiernos están por pelear, como son los gobiernos miserables, tú y yo tenemos que ser amigos. Casi se lo impuse ahí. Y a partir de ahí yo me incorporé al exilio chileno, entré a sus costumbres, y perdí esta cosa estúpida que teníamos, que el fútbol a veces promueve, ¿no? De que tenemos que odiarnos con los chilenos, porque detesto cuando veo en redes cómo el fútbol es un eco de esa xenofobia, de ese chauvinismo inmundo. Y sí, fue maravilloso desintegrar el nacionalismo a través del conocimiento de otros exilios, ¿no? Y también lo que tú decías, el sentir que nos había recibido el pueblo mexicano mucho más que la decisión política del gobierno, que fue el pueblo el que compartió sus espacios, el que compartió la escuela, que compartió el trabajo, los amigos de mis papás que nos lo invitaban a mi jefe a colaborar allí donde pudieran, incluso codo con codo y quitándose a ellos mismos un pequeño espacio laboral. La enorme solidaridad de este pueblo mexicano fue la que nos recibió. Cuestión que se fue marcando en nuestro sentimiento y que nos permitió con el tiempo empezar a revisar qué había pasado en este país, que había habido guerra sucia también, que aquí también había habido vuelos de la muerte, cosa que sabemos por las declaraciones de un soldado que atestiguó todo esto, rompiendo el pacto de omertá brutal que hay en las Fuerzas Armadas en este país y contándole también al mundo que desde Coyuca partían vuelos de la muerte, con la misma, digamos, crueldad y sadismo que se hacían en el sur del continente. Y recuerdo muy bien una tarde que habíamos hecho la organización Hijos México, donde iban chilenos, uruguayos, argentinos, éramos los hijos del exilio y nos creíamos Hijos México. Y una tarde yo llego a la reunión de Hijos México y había dos chicos mexicanos, Pavel y Tania Ramírez, que son dos personas maravillosas, pero que en ese momento nos hicieron una pregunta no del todo, no en tono demasiado amable. Nos dijeron, oiga, nosotros somos hijos de desaparecidos mexicanos. ¿Nosotros no somos Hijos México? En ese momento dijimos, bueno, se acabó. Se acabó y empezó. Se acabó esta cosa de la cofradía del exilio y empezó el involucramiento que toda persona de bien no puede ignorar con lo que es la tragedia del país que también ha escogido. Si nosotros nos decimos mexicanos, a mucha honra lo hemos decidido, además bajo la máxima de Chabela Vargas, que es la mejor de las máximas posibles, los mexicanos hacemos donde nos da la chingada gana. Bueno, también si hemos escogido ser mexicanos no solo es por razones de refugio, sino de compromiso con lo que vive esta sociedad. Y ahí se abre todo. El otro tema, yo te tiro la otra bomba. Estamos de bomba en bomba. ¿Qué pasa con la justicia transicional aquí? ¿Qué pasa con la Comisión de la Verdad de Pérez Ricard, a la que también le niegan, igual que a Ayotzinapa, toda la información? ¿Cómo con la autoridad tremenda que tiene el presidente López Obrador, si no es él quien va a obligar a esas Fuerzas Armadas involucradas con el crimen organizado, involucrados con la represión a los opositores políticos en los 70 a revelar toda la información que tiene? México tiene que dar ese doloroso paso de conciencia. Si no es ahora, ¿cuándo? Me pregunto. Porque si no, esto se va a perpetuar y va a dejar un sabor de boca para aquellos a los que nos importa muchísimo esto, este tipo de reivindicación, y sobre todo pensando en los familiares de las víctimas. Esto no puede posponerse más, diría yo, ¿no? Vamos, entre bombas no vamos a poder acabar nunca y por eso voy a ir medio, sí, voy a ir medio cerrando como para, en mi papel de moderadora, como se puso en el póster, ¿no? Pero tenía que poner a alguien, para sí, no, pero no, es que lo que dicen, con lo que tú cierras ahorita, lo que comentabas, creo que conecta muy bien con la intención misma de este conversatorio y ahora doy, ¿no? Un poco, si alguien quiere comentar algo, pero ¿por qué? Porque al final de cuentas, si por discutir 50 años en Chile del golpe, es que no lo puedo ni creer, digo, ya por muchas más razones que no solamente eso, sino 50 años del golpe en Chile,
Si por ese argumento y ese pretexto podemos abrir estas otras cloacas y socializar un tema en el cual hay mucho que decir y mucho que, por lo menos, fíjate lo que voy a decir, no negar. O sea, ok, hay muchas cosas que es probable que uno, ahora como mexicana lo digo, que no nos cruzó, no lo sufrimos, no lo supimos, ¿no? Porque eso es algo que realmente se está sabiendo ahora, y como los miembros de la Comisión de la Verdad que estuvieron acá, de colombianos, ¿no? Algunas decían, es que con lo que nos hemos enfrentado acá no nos enfrentamos ni en Colombia, ¿no? Esta cosa del pacto, de la cerrazón, de la cobertura que se dan entre los mismos grupos para no entregar información que al final de cuentas es parte de lo que da claves obvias de los crímenes, tanto en Ayotzinapa, para empezar, ¿no? Pero justo es el punto en el cual, si tú no puedes acompañar, porque no puedes, porque no sabes, aquí el punto es no negarlo. Y ese negacionismo, porque puedes tener tus diferencias con el tema de cómo se da en Chile, ¿no? Que lo tú decías, la Constitución, o incluso la manera como terminó, no terminó en su momento Pinochet, y luego, pero ese perfil de los que niegan siquiera que ocurrió, o los que dicen, no, no es cierto, no, aquí no, no, o es como le quitas toda legitimidad a aquel que efectivamente pues sabe lo que pasó, o vivió lo que pasó, o llora por lo que pasó. Y ahí es donde este maravilloso pretexto de presidentes de toda América Latina en Chile, que hoy acompañen y acuerden también a un presidente tan joven como es Boric, ¿no? Y en un momento va a quedar como un antes y un después, ¿eh? Y si hoy nosotros, por la divagación de Federico, no la nuestra, quede claro, porque nosotros somos súper organizadas, ¿no? Se puede traer esto a la mesa y abrirlo y ver gente que nos acompaña y que quiso estar acá con nosotros, los que no pudieron entrar, que están aquí afuera, ahorita, ¿no? Pero no, creo que eso ya sirvió. Y muchos otros estarán hablando y a esta cloaca, ¿no? Del momento, ese día donde estabas tú, contándole a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Y los que vivimos ya, digamos, esta parte de poder, el recuerdo permanente a través de la música, a través de todas estas historias. En México fue muy, muy importante, como lo fue, pues digo, por supuesto, ni qué decirlo, la Revolución Cubana, ¿no? Es como las trayectorias históricas en términos de temporalidades, pero que sean los jóvenes los que también tienen que entrar y aprender, y los conmoverá a lo mejor como a uno o menos o más, en el sentido de saber que hay cosas que no se pueden poner bajo la mesa aunque pasen 50 años. Y creo que esa es como la lección hermosa que nos queda como para que esta mesa pueda tener motivo y razón de reunirnos con ustedes, y que también, bueno, ahí mi parte institucional, ¿no? Que mi instituto, un instituto que apela a la memoria como arma política, como arma de conocimiento, como arma para arma en el sentido, ¿no? Metafórico de poder entendernos, pues la verdad es que a mí me da muchísimo gusto haberlo organizado, no dejar pasar esto. ¿No? Yo decía, no, mínimo un minuto de silencio o de aplausos, porque llegamos al momento y, como diría Gabriel García Márquez, ¿no? Vivir para contarlo también. Entonces, yo cierro con esto, les permito, si ustedes quieren cerrar, pero si me lo permiten, me gustaría, si alguien quiere comentar alguna cosa concretita, ¿no? Si fuera concreta, y darles la palabra aquí a los colegas para cerrar, ¿no? Pepe, por favor, para que se te oiga. Mira, te van a acercar un micrófono. Bienvenido por Pepe. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Bueno, en primer lugar, Leticia, te agradezco este evento, es muy importante para los temas que momento. Yo quisiera poner sobre la mesa tres nombres que conocí en Chile. A uno no tanto, pero a dos sí. A Gladys Marín, a Pedro Lemebel y a Patricio Guzmán. Cuando en Chile comenzaba la transición decretada por Patricio Elwin, bajo la idea de, en la medida de lo posible, yo llegaba como exiliado a Chile.
Entonces me tocó participar de ese lado de la sociedad chilena que resistía. Estudié en la Universidad de Chile Sociología y Antropología y fui miembro de la Federación de Estudiantes de Chile, el único peruano. Y yo te escuchaba con mucha atención y escuchaba con mucha atención al- a Federico. Y la pregunta que yo tengo es la siguiente. El primer 10 de septiembre, 11 de septiembre, para cómo yo cumplo años el 10 de septiembre, entonces, estaba jodido. Eh, sí, porque el día siguiente. Y el primer 11 de septiembre, primero cuando llegué a Chile como exiliado hice una fiesta y no llegó nada. Pero después fui a ver lo que pasaba en las calles y fuimos al cementerio central, llegamos a lo que iba a ser la tumba de Salvador Allende. Y lo que me impresionó fue ver cómo los, los amigos de mis amigos, los padres de mis amigos se congelaban en el 11 de septiembre. Se ponían sobre sí mismos, una pena atroz, y los chicos con la rabia, ¿no? Porque la concertación fue una traición para los que lucharon por la democracia. Esa es una de las cuestiones que quería comenzar a preguntar. Primero, yo estoy de acuerdo en que los partidos políticos de la concertación traicionaron el proyecto histórico del regreso a la democracia en Chile, pero la sociedad civil continuó resistiendo. Y a pesar de que el Mercurio siguió ganando adeptos y ganando poder económico, la sociedad civil siguió resistiendo. Y ahí tiene que ver con el primer nombre que estoy evocando, Patricio Guzmán y la batalla por Chile. Patricio Guzmán desarrolla un conjunto de documentales donde comienza a librar la batalla cultural de la izquierda contra la derecha. Una batalla cultural que hoy en día debemos seguir sosteniendo, en primer lugar. El segundo personaje, si me permiten 2 minutos, por favor, es Pedro Lemebel. A Pedro Lemebel, yo no sabía quién era Pedro Lemebel, y era Pedro Lemebel. Él era parte de un grupo contracultural que eran las yeguas del Apocalipsis. Y cuando cayó el MIR, el PC, los que continuaron la batalla fueron las yeguas del Apocalipsis. Creo que Ingrid me entenderá. Bueno, entonces llegamos, llegamos a un bar que se llamaba el 777, que era el bar que le decían la embajada de Pedro Lemebel. Y en ese bar conocí a Pedro Lemebel, comenzamos a contar con las historias de mi exilio, las historias de sus exilios internos, porque esa cuestión es muy importante. Yo no creo que Chile estuvo anestesiado. Yo creo que una parte de Chile intentó ser anestesiado por una dictadura mediática y postdemocrática que fue el negocio de la concertación por la democracia. Pero en estos lugares como el 777, como los del Dominó, lugares culturales que eran casi, que arrancaban a las 11 de la noche y era poesía, era música, eran los prisioneros, era, era toda una movida cultural. Ahí no entraba la derecha y no entraba la concertación, entrábamos nosotros. Me refiero, por ejemplo, a Malaria, los que filmamos el documental Actores Secundarios, Claudio Ruslan, Víctor Osorio, Víctor Núñez, todos ellos que ahora son parte de la expresión cultural chilena que están en mi edad, los 50 años, más o menos. Pedro Lemebel inició una ofensiva contracultural contra la anestesia que nos querían aplicar. Y creo que es importante decir eso también. Y vuelvo a mi pregunta de origen. ¿Qué pasó con la sociedad civil que estaba Podemos, que estaban los compañeros de derechos humanos, y que fue muy importante para lo que vino después, porque ahí fue donde estuvieron los hijos de los pingüinos, que se rebelaron en 2009 contra el modelo neoliberal chileno, ¿no? Y cierro mi intervención evocando también a Gladys Marín, o sea, una ícono, o sea, eh, estos chilenos que vivían en el exilio interno recibieron a cerca de 200 peruanos y nos recibieron a nosotros. Pero Muchas gracias por la pregunta. No, más que por la pregunta, por el aporte de lo que estás trayendo a la mesa, que es súper importante, que es efectivamente la anestesia de los políticos que trataron de implementar, de los medios, de la derecha, de los empresarios, siempre tuvo una resistencia civil súper importante y ahí viene todo el mundo de la cultura.
Yo estudié literatura, después de estudiar esa cosa de derecho en la UC, esa cosa que estudié, en el peor lugar posible en Chile, porque es donde surgió la constitución de Pinochet, es en la casa de Jaime Guzmán, ahí estudié yo. Todo fascismo, fascismo en todos lados. Yo cuando entré a la facultad me enseñaron que Pinochet era un ídolo, que la constitución del 80 había salvado a Chile, que el neoliberalismo era el mejor modelo. Yo soy la resistencia total, porque yo entré a estudiar ahí eso con esa gente. Ahí se armó también la UDI, todos los partidos políticos nacen de esa facultad, de esos civiles, y todos involucrados en la dictadura como cómplices, todos los que estaban ahí. Y efectivamente en Chile, ya cambiando, ¿no? Yo estudié literatura, entonces efectivamente el mundo cultural fue la gran resistencia, o sea, la literatura, la música. Pedro Lemebel, como bien dices tú, es una figura que además trasciende fronteras, porque ya Pedro Lemebel se lee en todos lados, en todo el mundo, ¿no? Sus crónicas ácidas, donde él critica, ¿no?, a estas mujeres de derecha y se ríe de una manera tan inteligente y tan como asertiva, como veía él la sociedad de una manera súper iluminada, ¿no? Más toda la nueva movida también literaria, o sea, no es bueno decir que la literatura chilena es sobre la dictadura, porque hay toda una disputa interna, de no, podemos escribir más allá de la dictadura, y sí, pero todo lo que se escribe sobre ese periodo es muy interesante y por ahí va la resistencia, por ahí va la otra narrativa, la que no es oficial, como siempre, ¿no? El arte siempre es la resistencia total. Y no solamente los pingüinos, digamos, los pingüinos nosotros le decimos a los estudiantes, porque usan un uniforme que parece como que fueran pingüinos, y que ahí estaba, de hecho estaban todos los que están ahora en el gobierno, partieron en la Revolución Pingüina, sino también el feminismo, por ejemplo. Las marchas feministas súper fuertes en Chile, muy politizadas, a diferencia de lo que a veces ocurre en México, pero allá muy politizadas, también traen esa idea de este sistema no nos gusta, no estamos conformes, y esas son nuevas generaciones. Por eso yo me refería a la revuelta popular, estallido, como digo estallido para que me entiendan, porque cuando digo revuelta puede sonar a un montón de cosas, pero el estallido trae toda esa reivindicación artística que se había mantenido como resistencia durante toda la época de la concertación, pero la saca a la luz. O sea, ya no es una resistencia de unos pocos, sino ya es una cuestión que estamos retomando la mayoría, porque las marchas del estallido son millones de personas, son muy grandes, o sea, hay un acuerdo intergeneracional súper importante, donde además mucha participación de jóvenes que son realmente muy jóvenes, o sea, son los chicos que están en la universidad ahora y que no vivieron la dictadura, pero traen, digamos, la idea, y cómo se reivindican estas figuras. Pedro Lemebel, Víctor Jara. Víctor Jara es el corazón de Chile, diría yo, o sea, en términos como de sentimiento de alguien que realmente está leyendo cuál es el problema político, ¿no? Y Víctor Jara se retoma, pero así a niveles como, que no solo había escuchado, digamos, de manera oficial, sino que se mantenía, ¿no?, en el bar 777, en ciertas juntas, en estos como lugares de resistencia, pero ahora sale a la calle. Y ya escucharlo en la calle, a él, y ver imágenes de Allende en la pared, ¿no?, en el centro de Santiago, como grafitis en todos lados, ya es como, esto se abrió. Esto ya no es la época de la concertación, donde tenemos resistencia. Ahora son los jóvenes exigiendo una vuelta a esos productos culturales de reivindicación de la narrativa del gobierno de la UP como un gran proyecto, de lo que quiere Chile a la larga, que no quiere el modelo neoliberal, porque si, aunque tú hagas encuestas y la gente te diga, el 44% de la gente está con Kast, pongámoslo, ¿no? Sí, pero ese 44 no está conforme con la situación del neoliberalismo en Chile, porque está precarizado, está empobrecido, vive mal. Y eso es una realidad chilena. Entonces también es como estas figuras de la ultraderecha logran canalizar la rabia y la frustración que las izquierdas no han logrado, digamos, incorporar. Y ahí la autocrítica a la izquierda y las soberbias de las izquierdas, ¿no?, de no querer escuchar a la gente. Y al final, ¿quién capitaliza eso? Esta persona. Porque esta persona dice, usted no tiene trabajo, usted se va a pensionar con el mínimo que no le va a dar para vivir en su vejez. Y va a tener que o trabajar hasta los 100 años o pedir dinero en la calle. No hay otra alternativa. Aunque usted haya sido un gran profesor, cuando usted salga pensionado no va a tener para vivir. Y esa es una realidad. Exacto. Y en Chile también. En Chile no sabe la gente qué hacer cuando se jubila, que le decimos la jubilación. Porque no te da ni siquiera para rentar una casa. Entonces, ¿quién agarra esa rabia, esa inconformidad, ¿no? La derecha, con estos líderes populistas que se mueven en redes sociales,
tipo Bukele, yo pienso, ¿no? Como con un jockey, como millennials, ¿no? Y que te traen y te dicen, los partidos políticos no sirven, porque son como apartidistas, ¿no? Los revolucionarios, que no son revolucionarios porque igual están con todos los poderes económicos, pero los revolucionarios nada, pero se instalan como revolucionarios. Yo te voy a salvar. Pero nada, creo que es súper importante lo que estás diciendo, porque efectivamente durante todo este periodo de anestesia oficialista, llamémosle, o anestesia como de medios de comunicación, de esta concertación, que son los traidores, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, y muchos de ellos además, sobre todo los del Partido de la Democracia Cristiana, que es lo peor que le ha pasado a Chile, ese partido, ellos confabularon para el golpe de Estado, y se decían de izquierda, y se decían apoyar a Allende, y confabularon. Y después asumieron el poder en democracia, como a nosotros les traemos ahora la democracia. Sí participamos, pero olvídense un rato de eso, ¿no? Llegaron a la democracia y siguieron haciendo negocios. Y son todos millonarios. Entonces es una falsa izquierda que mantuvo este pacto de silencio, para que no se note. Y yo diría que cuando empieza a vislumbrarse una izquierda un poquitito más digna o algo con Lagos también tiene muchas cosas que uno pudiera decir, no, Bachelet. O sea, para mí Michelle Bachelet es la que trae, a ver, ya, yo no soy del ADC, yo traigo otras ideas, no la gran revolucionaria, pero ya con otro discurso, ¿no? No de amiguitos de la dictadura, sino que ya yo fui torturada. O sea, y tener una presidenta que fue torturada en Villa Grimaldi y que te puede contar de su experiencia de tortura, ya te genera un cambio social, como cultural. O sea, ya salimos de la dictadura, como de los cómplices y de los amigos y de los encubridores de la dictadura. Entonces, más o menos así, y agradezco un montón tu intervención, porque efectivamente esas figuras hay que traerlas cada vez que se pueda, ¿no? Y reivindicarlas. Bueno, agradecerte mucho, Leti, al Instituto Mora, además la oportunidad de conocer a Ingrid, de escucharla, de intentar, nos has hecho una síntesis de todas las complejidades de la situación chilena muy buena, con la que nos vamos con las preguntas buenas. Toda síntesis no puede cerrar, sino abrir preguntas. Un gusto haber estado con ustedes. Esto cuando veo analista político y músico, digo, acá hay no una contradicción en términos, sino un disparate. Soy un músico que tiene problemas con la clave de sol, imagínate. Lo único que soy es un ciudadano que quiere informarse en una época donde informarse está muy difícil, y para ejercer la resistencia a esta guerra de narrativas, Milei dice abiertamente que fue convocado para entablar la batalla cultural. Nosotros tenemos desde nuestras pequeñas personales trincheras, pero creo que hay una conclusión muy importante de esta mesa, que es el evocar el golpe en Chile y las deudas de la sociedad chilena, es evocar los otros golpes en un continente que está unido por la problemática que tú describías con una poderosísima síntesis, ¿no? Somos una región del mundo que va a ser expoliada y esa dominación tiene que ser desafiada, y para ser desafiada de manera efectiva solo puede ser desafiada como un bloque que entienda que su problemática común requiere de entrada identificarse y generar la unión. Entonces creo que es muy importante que de esta mesa, a la cual aporté yo la dispersión, a que aporto a toda mesa, podamos sacar la conclusión de que reflexionar sobre Chile es reflexionar sobre Latinoamérica, reflexionar sobre el golpe en Chile, reflexionar sobre las deudas de la justicia transicional en México, reflexionar sobre Kast, reflexionar sobre Milei, porque finalmente son los mismos problemas estructurales. Agradecidísimo, Leti, un gustazo y que me hayas recibido acá y haber compartido esta mañana tan linda con ustedes. Al contrario, muchas gracias. Y lo de analista político, insistí yo, porque realmente justo lo que también tenemos de desmitificar es esta idea de que, bueno, no sé, doctores, no sé qué, a ver, si yo analizo y tengo capacidad crítica y puedo argumentar, vamos, el debate está abierto. Y dicho eso, ay, perdóname, sí, ¿querías tú decir algo? Bueno, pensé que ya Sí, estábamos terminando. Sí, bueno, sí, ya estamos, pero adelante. trataré de ser bien breve. Un poco en la pregunta que lanza Ingrid de si es la democracia representativa la que nos va a resolver los problemas, por supuesto no tengo la ojalá, pero me lleva a reflexiones que quisiera compartir lo más breve posible. En 1973 yo tenía 19 años y estudiaba en la Facultad de Economía de la UNAM.
Y en la clase de historia precisamente se discutía que el cambio tenía, en aquella época estudiábamos el Capital en la clase de matemáticas, ¿no? Entonces se discutía que el cambio tenía que ser a través de una revolución violenta, ¿no? Y al triunfo de Allende, pues los alumnos le decíamos al profesor, bueno, ¿y lo que está pasando en Chile? Y él dijo, al tiempo, ¿verdad? Y al tiempo pasó lo que pasó, ¿no? Entre las cosas que se discutían, digamos, en ese tiempo es que Allende había tenido la culpa porque había desarmado al pueblo, ¿no? Era una de las cuestiones que se comentaban. Y digamos, como ha evolucionado la idea, la sociedad, en que ya ni siquiera nos decimos de izquierda, sino nos decimos progresistas, ¿verdad? Porque ya no tenemos esa, pues, utopía fea, porque una revolución violenta nunca es algo agradable, pero al tiempo que han transcurrido las cosas y la caída del muro de Berlín y todo lo demás, sí reflexiona uno, ciertamente yo creo que la democracia representativa pues no da pasos para adelante y luego da pasos para atrás y intervienen los medios, interviene el dinero, etcétera. Pero me cuesta mucho trabajo pensar lo que pensábamos en los 70 de que el cambio tiene que ser una revolución sangrienta, ¿no? Quizás lo único que podríamos empezar a explorar es la situación de la revolución de las conciencias, ¿no? De que la gente se vaya documentando, que vaya, de todas maneras causa desaliento escuchar lo que decía Cuadri, ¿no? Me cuesta más trabajo pensar que en Chile haya un 44% de personas que lo vivieron, ¿no? Desde México quizás uno puede pensar, bueno, pues uno tenía esta idea de solidaridad con Latinoamérica y hay gente que, en México que no, pero quien vivió esas cosas tan dramáticas que a lo mejor se tuvo que anestesiar para poder seguir viviendo, ¿no? Pero finalmente la cuestión es, pues, que la gente se informe, ¿no? Yo creo que el gran trabajo es informar, hacer conciencia, un poquitito de esperanza me sale a mí ahora, por ejemplo, con todo el debate de los libros de texto, en que todo el mundo estaba discutiendo qué pasaba en el libro de texto y creo que antes ni los estudiantes los veíamos, ¿verdad? Entonces, ojalá, digamos, el trabajo que se pueda hacer vaya por ese lado. Era todo lo que... Muchas gracias. La pregunta dice es para Ingrid. ¿A qué atribuyes el discurso negacionista actual de los chilenos sobre el golpe de Estado? ¿A los medios o a la educación? A todo. Buena pregunta, porque efectivamente la educación, o sea, lo que estabas comentando tú, ¿no? O sea, en México está la nueva escuela mexicana, le comento a los chilenos que están viendo esto, ¿no? Un proyecto de un cambio en el paradigma educacional, diría yo, donde salen unos libros de texto que sí intentan incidir en la cultura en ciertas narrativas bien interesantes. Por ejemplo, yo que me dediqué unos días a revisarlos, hay uno que, sexto grado, página 1, la lucha feminista, por qué las mujeres tenemos que tener derechos igual que los hombres, la igualdad de género. Ese tipo de asuntos, donde tú logras educar desde temprana edad a alguien y enseñarle que efectivamente las mujeres y los hombres somos exactamente iguales, te permite a ti asegurar una sociedad futura donde eso probablemente se va a dar, ¿no? Eso es súper importante. Yo estoy muy a favor de los libros de texto y me encantaron y los revisé y bien los libros de texto, aprobadísimo. Y en Chile, claro, hay un tema en las escuelas de cómo se enseña el golpe, ¿no? De qué manera se enseña, qué narrativa estamos instalando, que siempre ha sido una cuestión muy ambigua. O sea, sí pasó esto, hay responsabilidades compartidas, pasó esto antes, pero y esto otro, entonces la historia se entiende siempre como algo que ocasiona otra cosa, ¿no? O sea, nunca se ha entendido en Chile como, oigan, estaba todo, digamos, medianamente razonable, hasta que llegó un loco psicópata ambicioso y traidor a la patria, que dijo yo me quiero quedar con el país porque su ambición era desmedida y me pongo de acuerdo con los gringos,
y me tomo Chile, ¿no? En una cosa agresiva, violenta y que no tiene una explicación, no es proporcional, como decías tú, en la teoría de los dos demonios, no existe proporción alguna entre un tipo que hace un golpe de Estado, que traiciona a la patria porque él era el encargado número uno de respetar la Constitución y no la respeta. O sea, él es el criminal versus cualquier tipo de movida violenta o no de resistencia. No tiene nada que ver, porque la resistencia siempre busca reivindicar y luchar contra la opresión. Esta cuestión es yo me tomo el país porque yo quiero ser el presidente del mundo mundial. Y después, y esto es bien interesante, en el reportaje que salió recientemente, el mito de que Pinochet entregó el poder es un mito, es mentira, lo creímos hasta ahora. En el reportaje sale con documentación que acredita que el tipo no iba a entregar el poder y que tenía 3 alternativas. Esto se lo comunica el embajador norteamericano al presidente de Estados Unidos en su momento. 3 alternativas. Una, ganar, que podría haber sido, si eso lo de regla, ganar. Otra, perder por poquito, entonces se fraude democrático. Y si perdía por mucho, hacer un autogolpe, matar a todo el mundo y quedarse en el poder. Y eso está por escrito. Y en Chile siempre se enseñó y siempre se dijo que mira qué buena onda este dictador que respetó el plebiscito. Mentira, falacia. Son cosas que estamos descubriendo 50 años de que ocurrieron las cosas, ¿no? Y que gracias a que los gringos amablemente y solidariamente desclasifican parte de los documentos, porque jamás van a desclasificar todos los documentos y hay que preguntarse qué es lo que quedó en la oscuridad, por Dios. Pero bueno, para hacerse los democráticos nos dan unos trocillos ahí, unos trocillos para que armemos nosotros la historia. Y en esa historia, Pinochet es un tipo que jamás iba a dar el poder, jamás. Y claro, ahí Estados Unidos interviene porque no les conviene a ellos que Pinochet se quede. Porque si les hubiera convenido, no, porque que mate a todo el mundo, si ellos qué, ¿no? Si no importa, primavera árabe, que muera gente, si Estados Unidos vive de eso, pero claro, es súper interesante de qué manera se cuenta la historia y cómo debiese en Chile, sí o sí, empezar a enseñarse en las escuelas la historia como es, aunque esté el negacionismo, porque ya hay documentos, o sea, ya no es una especulación, ya no es la izquierda que está inventando narrativas, ya hay papeles de la CIA que dicen literalmente lo que les estoy diciendo. Entonces, seguir negando una realidad que es completamente histórica y ahí está, es de locos, no es del tipo Milei, o sea, como se le fue la onda. Sí, entonces, la verdad es que sí, yo creo que ahí el presidente Boric debiese iniciar un cambio, ¿no? En las narrativas desde la escuela, y creo que eso es súper importante. No sé si quieres decir algo. No puedo agregar nada más a lo que has dicho. Coincido que eso además, repito, se tiene que extender en todos nuestros países. Nada más una acotación de que hoy justo, hoy yo escuché el discurso del presidente López Obrador y dijo, yo respeto a quienes en su momento, bueno, se refería un poco a este momento histórico, ¿no? Decidieron por la toma de las armas, pero justo, ¿no? No, pero lo dijo tal cual, dijo, lo respeto y se entiende porque inspiró a muchos jóvenes de esa época, pero nosotros, el movimiento, un poco, que me pareció importante también que lo dijera, ¿no? Porque de repente, pues, sí, también desde perspectivas así, de esto hay que acelerar o cosas, no, bueno. Entonces yo creo que estamos en un tiempo importantísimo en esto, ¿no? Sí, claro. Sí, y el presidente dijo en su discurso de ayer, lo que está diciendo Leti, algo súper interesante. Dijo, nuestro proyecto no va por el lado de las armas. O sea, eso está claro. Él es demócrata y por eso él admiraba a Allende, porque Allende murió como demócrata. Nunca quiso tomar las armas, lo asesinaron por eso. O sea, eso fue la realidad. Y el presidente decía, nuestro movimiento no busca bajo ningún concepto instalarnos desde la cosa armamentística violenta, porque, y esta era la razón, y yo dije, sí, porque cuando tú aceleras demasiado un proceso, no creas conciencia en la población, entonces como que tú arrastras a la gente como casi en contra de lo que ellos creen. ¿Para qué sacas tú con la experiencia mundial que hemos visto con las revoluciones armadas? Que claro, logras el poder, haces cambios, pero al final eso fracasa y siempre tiende al fracaso porque o se impone por la fuerza, y tenemos Nicaragua, ¿no? Y otros países, que tampoco es el modelo a seguir, por favor, no. No, Nicaragua no. Y en el fondo, claro, ¿qué sacas tú tomando la cosa por las armas si al final el pueblo no te va a acompañar en ese tomar las cosas por las armas, sino que va a ser de un grupo, y lo decía el presidente, y además ese grupo se va a corromper, porque cuando tiene poder, va a querer más poder, se va a corromper y vas a depender de ellos durante años, de años, de años.
Entonces es como, ¿cómo se busca una nueva fórmula que no sea las armas o la democracia como la conocemos ahora? Y después yo digo que no sirve para nada. Pero es que no sirve, bueno, porque ninguna de las fórmulas hasta ahora ha servido, porque aquí estamos, es un dilema. No, sí, pero sí sirve porque discutirlo nos permite oírnos. Y eso, claro, no, obviamente, pero el punto acá importante, para cerrar, es justo eso, ¿no? El argumento de poder discutirlo, creo que ya en sí mismo es un paso en términos que culturalmente significan un cambio en nosotros también. Digo, siempre se ha dado y en ámbitos académicos, bueno, nos hemos cansado de discutir, pero lo interesante es cómo esto ya es una discusión mucho más abierta, mucho más intergeneracional también, como tú la decías, y creo que eso es un cambio muy interesante en nuestra sociedad, en la sociedad mexicana, que yo he vivido absolutamente claro. Entonces, con esto agradezco muchísimo y también agradezco mucho Ilse, que nos está apoyando por allá atrás, de verdad, muy agradecida siempre del apoyo del Instituto Mora, y que esta sea la primera de muchas conversatorios, tertulias que podamos tener aquí o donde se pueda, y bueno, obviamente invitados todos. Muchas gracias.